Pues muchas gracias. Como ven, fue muy breve esta adecuación que se hizo técnica para dar inicio a la conferencia de la maestra Haas. Les damos nuevamente los buenos días a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Les pedimos por favor su atención y por supuesto le damos la más cordial bienvenida nuevamente a la maestra Alejandra Haas y por supuesto al doctor Carlos Moreno Jaimes, quien por cierto nos va a hacer el favor de presentarnos a nuestra invitada especial. Muchas gracias. Hola, bueno, pues buenos días nuevamente. Pues es un honor tenerte, Alexandra. Voy a tomar un minutito para leer una semblanza de nuestra conferencista magistral, Alexandra Haas Paciugues, directora ejecutiva de Oxfam México desde finales de 2020. Ha dedicado su carrera a la construcción e instrumentación de iniciativas legislativas y de política pública con perspectiva de derechos humanos, trabajando para organismos internacionales, instituciones gubernamentales y organizaciones sociales en México, Estados Unidos, Guatemala y Argentina. Fue presidenta del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación de 2015 a 2019 y previo a ello encabezó el área de Asuntos Políticos de la Embajada de México en Washington, D.C. En 2020 fue investigadora invitada por el Centro de Investigación y Docencia Económicas. Es autora de ensayos y artículos sobre derechos humanos y ha impartido clases en distintas universidades. Es licenciada en Derecho por la Universidad Iberoamericana y maestra en Derecho por la Universidad de Nueva York. Un honor tenerte, Alexandra. Muy bien. Bueno, pues buenos días a todas, a todos. Muchísimas gracias al ITESO por invitarme. No es la primera vez que estoy aquí, pero siempre vengo con mucho gusto. Bueno, Carlos, Sofía, gracias por la invitación y por supuesto Ignacio Román, que es de nuestra Asamblea Consultiva y Consejo de Oxfam. Muchas gracias también por estar aquí. Y a todas ustedes, me pidieron que inaugurara con esta conferencia en un momento verdaderamente complejo, ¿no? El mundo cambió bastante en las últimas 3 semanas y es difícil prepararse con material que esté verdaderamente al día de lo que está pasando o de lo que vislumbramos que puede llegar a pasar con los nuevos cambios geopolíticos, ¿no? Yo quisiera dar como unas ideas introductorias sobre ese tema de la transición geopolítica que estamos viviendo y después entrar al tema de la conferencia, que es el informe que publicamos cada año y que recientemente publicamos sobre México, pero que creo que cubre muchas de las áreas que serán también materia del resto del seminario, de manera muy somera. Las verdaderas especialistas están aquí y tendrán ya la oportunidad de escucharlas más a fondo en sus distintas mesas, pero pues es más bien como un tejido de muchos de los temas que trabajan muchas de ustedes y que espero les resuene algunas de las ideas que les voy a compartir. Sobre lo geopolítico, pues decirles que el mundo ha cambiado profundamente y no es noticia para nadie, pero sí quizá la dimensión en la cual esto puede tener impacto en nuestras vidas todavía no somos capaces de medirlo, ¿no? El orden mundial actual y las formas de trabajo que se han encontrado a través del multilateralismo y de la gobernanza global están en un riesgo enorme y no es poca cosa porque sí es cierto que el mundo ha estado ya en otros momentos de su historia sin gobernanza global y sin multilateralismo. Lo que no había pasado es tener un mundo globalizado sin gobernanza global. Y esa gran tensión entre estar interconectadas, tener avances tecnológicos, impactos ambientales, comercio y conexión entre todos los países del mundo y no tener organismos multilaterales fuertes que sean capaces de imponer límites, apunta hacia una situación de gran peligro que no quiero exacerbar ni quiero asustar a nadie, pero sí creo que merece la pena que la tengamos consciente y presente cuando estamos analizando temas específicos sobre desigualdades
en México o en otros lugares. La segunda cosa que diría es que algunos de los referentes de la segunda mitad del siglo XX y de lo que llevamos del siglo XXI están siendo profundamente cuestionados en esos espacios, y es importante porque esos espacios fueron los espacios que les dieron como patente de legitimidad institucional. Simplemente el concepto de género está siendo cuestionado y tachado de documentos internacionales porque hay gobiernos muy poderosos, como Estados Unidos, que están pidiendo explícitamente que no se ponga la palabra género para adherirse a un documento. Y en Naciones Unidas, que las cosas en general, las decisiones se toman por consenso, pues hay mucho desconcierto de estar ante una situación en la cual un país tan influyente como Estados Unidos está pidiendo este tipo de cosas, y no está solo, ¿no? También hay que decir que hay una serie de países que están acompañando a esta agenda y que ya la vienen empujando desde tiempo atrás y que estaban esperando el liderazgo de una gran potencia para poder avanzar todavía más en ese cuestionamiento. De referentes, digo el género, pero también podemos hablar de derechos humanos. También podemos hablar del concepto de igualdad. El concepto de igualdad mismo es un concepto que está en crisis por los cuestionamientos de algunos de los países poderosos que están en estos espacios. Creo que los países en estos contextos están en una disyuntiva importante. Los países que tienen una política exterior que al contrario, digamos, apoya el mantenimiento de los tratados internacionales, de la gobernanza global, de los derechos humanos como un eje digamos, compartido por la humanidad, que piensan que el bien común es un valor de la comunidad internacional. Y creo que la disyuntiva de esos países es: nos replegamos para lograr los consensos y para mantener cierta unidad a cualquier precio, o damos un paso adelante, valiente, y mantenemos por arriba de nuestros intereses nacionales, y no es poca cosa y no es menor, nuestros intereses comerciales que se están utilizando como arma para lograr negociaciones en otros ámbitos, mantenemos por encima de esto los principios que nos unieron bajo la Carta de 1948, ¿no? Y esa pregunta muy existencial del sistema de Naciones Unidas, del posicionamiento de los países y de las prioridades nacionales frente a las multilaterales, pues creo que está muy en el corazón de las disyuntivas que va a enfrentar nuestro país como el vecino de Estados Unidos y probablemente país más afectado por la política interior y exterior de ese país, ¿no? Entonces, sí quería acomodar esto como una introducción porque me parece que luego nos olvidamos y nos pasa que seguimos como que todo sigue igual y en realidad nada sigue igual, y esto puede ser una crisis que presenta una oportunidad de mirar de frente los problemas y cuestionarnos lo que nos llevó ahí, pero también puede ser un retroceso, ¿no? El otro día veía una foto en no sé cuál red social y decía: si no crees que pueda haber retrocesos serios en los derechos, estas son unas mujeres parlamentarias en Irán en 1953, y era un grupo de mujeres con falda corta, tacón, pelo descubierto, que eran mujeres en política en los 50, en un país que hoy día puede pues apedrear a una mujer por casi cualquier razón, ¿no? Entonces sí puede haber retrocesos y quisiera que no tomáramos esto a la ligera y que supiéramos que es el momento de dar un paso adelante y de no replegarnos, pero al mismo tiempo saber dónde vamos a poner las prioridades y poder acompañar y quizá repensar lo que sí podemos conseguir como cohesión social interna en México para hacerle frente a estas nuevas realidades. Me voy entonces a la presentación, que está construida sobre la base del informe. Oxfam es una organización internacional que tiene más de 70 años de existir. Es una organización que justamente empezó al finalizar la Segunda Guerra Mundial. Un grupo de 8 personas en un sótano en una iglesia de Oxford se reunió para comentar que los parientes de una de esas personas que vivían en Grecia estaban en una situación de pobreza extrema por la guerra, y ese grupo de vecinos, como hemos hecho en México muchas veces para
cualquier atención de cualquier huracán, terremoto y otras variedades de cosas que hemos vivido, se juntaron para hacer una colecta y de ahí creció a ser un movimiento de 8,000 personas el día de hoy en más de 70 países, donde trabajamos desde dos perspectivas, tanto la humanitaria y la atención de crisis como la igualitaria o la identificación de causas estructurales de la desigualdad y cómo atenderlas. Cada año Oxfam Global hace un informe que presenta en el Foro Económico Mundial de Davos en Suiza alrededor del 20 de enero y cada año pues en Suiza las personas que normalmente discuten, digamos, tendencias de los mercados globales, cómo mejorar la economía mundial, cuáles son los avances en tecnología, cuáles son las últimas noticias en el mundo financiero, también han escuchado los informes de esta organización que lo que hace es poner de frente pues, los aspectos menos positivos, digamos, por llamarles así, del arreglo económico y financiero global que se tiene desde hace unos, pues que será unos 40 años, ¿no? Y en ese contexto, desde hace 4 años, venimos publicando en Oxfam México una separata, un informe nacional sobre México, que destaca, si bien sigue algunas de las líneas globales, realmente lo que hacemos es destacar cómo eso se mira en México y las particularidades de México. Este año el informe es un informe complejo, verán que tiene muchos temas y aborda muchas cosas, pero creo que lo más importante para nosotros, y si quieren podemos avanzar en la presentación, es identificar, me voy a voltear un poquito, si quieren la siguiente, por favor, identificar cómo funciona el sistema económico en México. Y nos hacemos una pregunta fundamental en Oxfam todo el tiempo, que es ¿para qué sirve el Estado? Porque en el fondo de lo que nosotros cuestionamos, que es un sistema económico que produce desigualdades, está una decisión política o que transita por vía de la política para tomar decisiones públicas sobre los arreglos, las leyes, los tratados, las inversiones públicas y demás, todo aquello a lo que le llamamos política económica, que genera un cierto resultado, ¿no? Y lo que queremos destacar con esto es que finalmente esas son decisiones que se toman por actores sociales que tienen influencia o por los tomadores de decisiones que están en el seno del Estado y que pueden ser distintas si tomamos la decisión de que sean distintas. Es decir, una de las cosas que hemos aprendido a lo largo de los años con los informes y la investigación sobre desigualdad es que muchas de las causas de la desigualdad sí son evitables. Son evitables a través de la política pública, son evitables a través de la inversión pública y son evitables a través de que el Estado cumpla una cierta función. Por lo tanto, si no abatimos la desigualdad y no logramos transformar la desigualdad en este país, también es una decisión. La siguiente, por favor. Entonces, bueno, como decía al principio, México está enfrentando una situación de gran incertidumbre. Sabemos que estamos en un país específica y particularmente, digamos, expuesto justamente por el modelo económico muy dependiente de los tratados de libre comercio y sobre todo del TLC antes y TMEC ahora. Nuestra economía y nuestro crecimiento económico ha dependido en gran medida de ese tratado y de las dinámicas de ese tratado, y la amenaza no es menor, la amenaza es muy grande, pero también es un modelo económico que de cierta forma ha producido estas desigualdades y que ahora, al menos por ahora en el discurso, el gobierno actual tiene la intención de revertir, ¿no? Han hablado de prosperidad compartida, que es un concepto del Banco Mundial que tiene ya muchos años. La cosa es, ¿qué significa la prosperidad compartida, ¿no? Y el Plan México es un, digamos, primer esfuerzo de grandes líneas de algo que puede apuntar hacia una transición a hacer política industrial y política económica mucho más activa de parte del Estado, pero todavía todo lo que hemos visto está muy en líneas generales y no tiene la especificidad que se requeriría para poder hacer una evaluación de si la política va verdaderamente a llevar a una mejora en las brechas de desigualdad. Y por lo tanto, nosotros decidimos abordar este informe de una forma un poco más estructural y menos específica. El año pasado fue sobre tributación progresiva, pero este año es un poco más amplio y es sobre un modelo económico que pensamos que ha privado en México
uno de muchos, porque creo que al mismo tiempo coexisten diversos modelos económicos en distintas industrias, pero que en ciertos casos es un modelo económico que más bien ha sido extractivista y que no ha significado, y eso sí en los números agregados, la repartición de la riqueza nacional a toda la población, a diferencia de otros países que sí lo han logrado. ¿Qué entendemos por justicia económica? Entendemos por justicia económica una… que se puedan poner en el centro a la naturaleza, a las comunidades y a las personas como objetivo de la política económica, en lugar de poner a las cosas y a la ganancia como objetivo de la política económica. Si quieren la siguiente, por favor. Bueno, hay en el informe global, si ustedes lo bajan de internet, van a ver que el informe habla acerca del tema del colonialismo. Ese es el tema central del informe global de Oxfam, y por lo tanto quisimos hacer esta reflexión sobre el despojo histórico y qué cara tiene actualmente, ¿no? O sea, realmente lo que vemos es que los enclaves de la colonia pues tienen ciertos parecidos con las dinámicas económicas que vivimos en la actualidad. No podemos decir, así generalizando, que hay una línea directa y sin interrupciones entre la colonia y el día de hoy, pero ciertamente hay algunas tendencias que miramos que no han sido transformadas y que más bien los mecanismos, y ahora me voy a ir a 3 industrias específicas, han servido para, digamos, racionalizar y para oficializar y para institucionalizar esta dinámica de despojo y de extracción que ya se veía en la colonia y que se sigue viendo en el siglo XXI. La siguiente, por favor. Bueno, esta descripción, la descripción que hacemos del modelo es, primero, un modelo que se dedica a tomar, ¿no? Se ocupan espacios, se ocupan lugares, se ocupan personas, se ocupan territorios. Le llamamos a veces expropiación, por ejemplo, pero el proceso de expropiación, distanciado de lo meramente jurídico, ¿no?, que existe en la Constitución, es un proceso de tomar recursos, personas, territorios, para hacerse del control de ellos y para lograr establecerse ahí y establecer una cierta explotación. Después utilizamos la palabra transar para describir el proceso por el cual se formaliza el andamiaje jurídico e institucional para que tengan esa explotación una serie de protecciones. Esto no es únicamente propio de México. Hay un libro muy bueno de Catarina Pistor sobre cómo el derecho ha formalizado y a lo largo de la historia las dinámicas coloniales en ciertos países. Y lo que ella explica es que el derecho lo que ha servido es para darle a los tenedores, digamos, de la tierra o de otros recursos, la capacidad de universalizar los derechos, es decir, el derecho reconocido como un derecho de propiedad, no nada más internamente en un estado, sino a nivel global. Ya, si yo tengo la propiedad en México de una tierra, nadie en el mundo va a poder decir que no la tengo, porque hay reglas jurídicas que protegen los derechos de propiedad a nivel global. Pero también son derechos que han permitido convertir en líquido un recurso material, ¿no? Entonces, el sistema financiero es, digamos, después de haber formalizado el derecho a la propiedad privada a través de un sistema jurídico, luego se logró hacer líquido en los últimos 40 años a través de la construcción de un sistema financiero que permite, insisto, convertir esa propiedad concreta, específica, material, en un asset que sea financiero y que se pueda convertir en un vehículo de inversión para poder multiplicar las ganancias que se tienen a través de esa propiedad, ¿no? Esto es particularmente importante porque vemos, por ejemplo, cómo en el libro de Piketty sobre la desigualdad, hay un capítulo entero acerca de cómo operaron en la colonia estas dinámicas, por ejemplo, de países colonizadores que se instalan, no sé, Francia en Haití, ¿no? Francia llegó a Haití, se estableció, ocupó las tierras, las explotó, esclavizó a la gente, etcétera. Y cuando hubo una guerra de independencia y Haití como Estado se quiso posicionar como Estado soberano, los franceses negociaron salirse de Haití, pero seguir cobrando durante más de 200 años la deuda que tenía el Estado nuevo y soberano de Haití con Francia por haberlos despojado de las tierras. ¿Me explico? Entonces,
ese sistema lo vemos como si fuera una cosa colonial, antigua, perdida allá en el tiempo, pero en realidad hay países que hasta la mitad del siglo XX seguían pagando deuda vinculada con estas guerras de independencia y los acuerdos de paz y de independencia que hicieron los países colonizadores. ¿Cómo se ve esto en el siglo XXI? El 10 o 12% del ingreso en 30 países de África se va a pagar intereses por deuda adquirida en instituciones financieras o en países específicos que muchas veces son los mismos países que colonizaron. Extrajeron riqueza, la volvieron líquida y con esos assets financieros le prestaron dinero al mismo país del cual extrajeron la riqueza y ahora les cobran intereses. Esa dinámica existe también en México, a su manera y en su forma, y luego hay lo que llamamos el agandalle, ¿no? O sea, una vez que generas ese andamiaje jurídico para tener la propiedad y para poderla controlar, entonces te apropias o se apropian los tenedores de esa propiedad de las ganancias y van a ver que es muy claro en cada una de las industrias cuántas ganancias se extraen. Y el hecho de extraer ganancias significa no distribuir entre la población de México la riqueza que se extrae de los distintos recursos. Y finalmente lo llaman mérito, es decir, tenemos una y otra vez el discurso de la meritocracia como el gran eje articulador de por qué esas personas merecen respeto público, reconocimiento, control de la narrativa, son quienes deciden un montón de cosas. La población les tiene más confianza que a los políticos. No digo que sea mal ganada la desconfianza de los políticos, pero sí me pregunto cómo es que habiendo tantos años de lucha contra la corrupción y de deslegitimación del poder público, el tema de la corrupción, por ejemplo, no ha tocado al sector privado. Obviamente estoy hablando del sector privado en general. Habría que distinguir entre el sector privado de las pymes y las grandes empresas, etcétera, pero quiero decir que en las dinámicas de las narrativas públicas no hemos visto que haya habido un cuestionamiento sobre la legitimidad de esta extracción de ganancias y de estos mecanismos de corrupción que también existen. La siguiente, por favor. Nunca puede faltar una mención sobre los 1,000 millonarios en México, porque ese es como nuestro sello de Oxfam. En este sexenio crecieron hasta 22 los 1,000 millonarios, de los cuales 8 no son en realidad nuevos 1,000 millonarios, sino son herederos de los 1,000 millonarios anteriores, ¿no? Entonces, una particularidad de la lista de 1,000 millonarios en México, a diferencia, por ejemplo, de Estados Unidos, es que en México la lista no se mueve, son los mismos de siempre, y lo único que se mueve son los nombres de pila porque van heredando, ¿no? Por cierto, en México les recuerdo que no hay impuesto a la herencia, entonces pues seguiremos para siempre heredándole a los hijos de los hijos de los hijos para que sigan perpetuándose. Y como vemos la dinámica global de la acumulación de riqueza, bueno, ya el informe de Oxfam de este y el año pasado apuntaba hacia que estamos cerca de tener los primeros 3 o 5 trillonarios, ya ni siquiera sé cuántos ceros son. Vamos a llegar mucho antes, en menos de 10 años, a tener los primeros trillonarios y nos tardaríamos como 210 años en lograr combatir la pobreza, ¿no? Eso lo generan las reglas financieras globales. Así están diseñadas y así van a seguir, sobre todo en países como México, donde el sistema tributario no logra establecer una dinámica de redistribución, ¿no? Cosa que en muchos países de la OCDE, por ejemplo Francia, es un país que es muy desigual en el ingreso, pero que logra una redistribución masiva cuando se trata de la recaudación y la reinversión social, ¿no? En México eso no se logra porque además de tener una serie de reglas que permiten la profunda desigualdad, y ahora lo vamos a ver en los sectores que les voy a comentar, también tenemos un sistema tributario muy débil que recauda poquísimo y por lo tanto tampoco redistribuye. La siguiente, por favor. Entonces, ¿cuáles son los botones de muestra que nosotros escogimos? La banca, el sector de agua y el sector turístico. Acá lo que vemos es cómo la banca en México ha ganado y ganado y ganado cada vez más. El sexenio de Andrés Manuel vio un aumento en la ganancia del sector bancario exponencial. ¿De dónde provienen las ganancias del sector bancario? Básicamente de los intereses por deuda y de las comisiones bancarias. Somos uno de los países, si no es que el más
que permite unas comisiones bancarias altísimas. De hecho, para muchos bancos extranjeros, México es de los 5 países que más ganancias les generan y la mitad de las ganancias que generan los bancos extranjeros en México las sacan del país, la mitad de las ganancias. La siguiente, por favor. Esto es lo que vemos acá. Realmente, pues vemos que en España y en Estados Unidos las utilidades fueron enormes y pues hay una gran capacidad de transferir al extranjero las ganancias generadas en nuestro país. La siguiente, por favor. El agua. Bueno, aquí hay una intersección y esa es otra cosa que vimos en los 3 sectores que escogimos, que es que el agua, el turismo y el sector bancario están íntimamente relacionados. Es decir, que no nada más funciona un sector solito, sino que extrañamente el sector bancario tiene una gran cantidad de concesiones de agua y otra vez es esta dinámica de cómo hacer líquida una propiedad privada, ¿no? Privatizas la propiedad y luego la vuelves un asset financiero para poder, digamos, utilizarla para operaciones financieras. En la siguiente, lo que vemos es cómo el sector de agua ha generado ganancias enormes y sin embargo ni siquiera logra capturar los impuestos que debería de capturar. Se han mantenido estables los impuestos mientras que las ganancias han aumentado. Es muy llamativo para el sector de agua que realmente ha habido un aumento exponencial de las concesiones de agua. Desde 1992 a la fecha han aumentado hasta 530,000 las concesiones de agua y al mismo tiempo las concesiones de agua, la siguiente por favor, las concesiones de agua no nada más son un problema porque en sí se den concesiones de agua, sino porque no tienen ningún tipo de supervisión, o sea, no hay suficientes inspectores de agua que puedan identificar cómo los concesionarios, que son 530,000, ahora están sobreexplotando la concesión que de por sí tienen. Entonces, no es nada más tener la concesión, sino tener la posibilidad de explotar el agua sin ningún tipo de límites. Acá me parece como gracioso y trágico el término, el aeropuerto de Cancún, que es de los concesionarios que más gasta de agua de todos los concesionarios del país, quién sabe por qué hacen con el agua en el aeropuerto de Cancún. Una persona se tendría que tomar una ducha de 4,000 años ininterrumpidos para gastar lo mismo que gasta el aeropuerto de Cancún. Sabemos que mucho del uso del agua es agrícola, por ejemplo, ya creo que lo decía en la diapositiva anterior, y el uso agrícola del agua no recauda impuestos, entonces también en el sector del agua hay un problema de recaudación de impuestos muy serio, igual que lo hay en muchos otros sectores. La siguiente, por favor. En hotelería y turismo, bueno, en fin, el sector turístico es un sector que está posicionado como uno de los grandes sectores que genera ingresos para el país. La cosa es que en el sector turístico, y lo vamos a ver en las siguientes láminas, por favor, hay una gran, la fuente de la extracción no es nada más el lugar en el que están y la naturaleza, sí, impedimento del aprovechamiento de playas y demás cosas que hemos vivido todas y todos, pero también y ahí sobre todo es la extracción que proviene de los bajos salarios. El sector turístico es un sector que emplea a un montón de gente, empobreza a muchísima gente. La pirámide digamos, de los bajos salarios es muy grande, de manera temporal, justo a las personas que están en servicios, digamos, las personas camaristas y demás, están en servicios y obviamente, como pasa en muchos sectores, pero aquí de manera exponencial, las mujeres ven una brecha de salario mucho mayor a cuanto más suben, es decir, los directores son hombres y las camaristas son mujeres y por lo tanto la brecha salarial se abre muchísimo cuando se sube a los niveles, digamos, de tomas de decisiones más altos. La siguiente, por favor. Aquí, bueno, termino con estas dos porque queremos dejarle un poquito de espacio a las preguntas, pero ¿qué es lo que nosotros proponemos como Oxfam? Lo que nosotros proponemos es un Estado fuerte. Ven que les decía que el rol del Estado está en el centro de nuestra preocupación. Sin Estado no puede haber regulación adecuada.
Sin Estado no puede haber identificación de patrones de abuso. Sin Estado persiste la impunidad, persiste la política económica del despojo. Es como si, a mí me da la impresión a veces cuando escucho infinidad de casos de explotación, violencia, amedrentamiento, de defensores de la tierra, de personas que están expuestas en minas, en fin, cosas que todas nosotras hemos escuchado en los últimos años en México. Me da la impresión de que es como que el Estado le da a una o varias empresas como el control territorial de un lugar donde se va a hacer la explotación de un recurso y luego abandona por completo ese lugar. Haz lo que quieras con la gente, haz lo que quieras con el territorio, si quieres protegerte con crimen organizado. O sea, hay una dinámica muy persistente y repetida en distintos lugares, específicamente con ciertos sectores como el minero, pero que vemos que solo puede ser contenida si tenemos un Estado fuerte, ¿no? Ese es lo primero. Segundo, un Estado fuerte, ¿qué significa? Primero, un Estado que recaude y recaude bien y que no viva en el recorte permanente. El recorte permanente significa dejar que el Estado no tenga las herramientas para supervisar, pero también para ser el garante de los derechos. Hablábamos con Verónica Montes de Oca acerca de los servicios de salud, por ejemplo, ¿no? O sea, el Estado es el garante de los servicios de salud. Si el Estado no tiene recursos para pagar los servicios de salud, las colas, la negligencia médica, el maltrato, se van a repetir y repetir y repetir y estaremos cada vez más lejos del anhelado acceso al derecho a la salud, que no es el derecho a tener salud, sino el derecho a tener un servicio de salud digno, de calidad, universal, asequible y accesible, ¿no? Y en eso se repite en todos los demás derechos económicos y sociales. Sin un Estado fuerte no podemos tenerlo. Y el Estado fuerte también implica un Estado, otra vez, con capacidad de supervisión, con capacidad de inspección. Y lo que Mariana Mazzucato, una economista que ahora está viniendo a México con frecuencia, ha dicho que es incluso un Estado capaz de ser un Estado inversionista, un Estado innovador y un Estado capaz de articular una política económica distinta, ¿no? En los países, y ya con esto cierro, que han logrado cerrar brechas de desigualdad, generar beneficios colectivos, lograr que salir de la dinámica de explotación y pobreza intergeneracional, son estados que han tomado en mano la política económica y que han logrado establecer prioridades nacionales y que han trabajado de la mano con el sector privado, pero también en control de los abusos del sector privado para lograr que haya transferencia de tecnología, desarrollo económico en zonas donde normalmente no lo habría y la consideración de las necesidades de la población como bien público principal por encima de las cosas, por encima de las propiedades, por encima de los bienes, ¿no? Entonces, esa es una reformulación del Estado y por eso vuelvo al principio, no pensamos que es posible la prosperidad compartida si no replanteamos el rol del Estado, su capacidad de recaudación y todas las capacidades que necesita para ser un Estado fuerte que construya otro país posible. Muchas gracias. Qué interesante conferencia. Muchas gracias. Pues bueno, vamos a aprovechar el tiempo que resta para abrir el diálogo, que también ese es el propósito de este seminario. Quien tenga alguna pregunta o comentario para Alexandra, pues bienvenidos para participar. Tenemos todavía un buen margen de tiempo. Agustín, por favor. De este lado. Allá. Perdón. Bueno, si quieres. Adelante, David. Muy puntualmente nada más. David Faust, del DEAM. Muy puntualmente, muchas gracias, Ale, por tu presentación, por llamarnos, o sea, por escandalizarnos, porque tiene que escandalizarnos esto, si no, no podemos reaccionar. No solo como académicos, sino como ciudadanos, ciudadanas. Dos puntualizaciones. Primero, por supuesto, de acuerdo en que el Estado tiene que ser más fuerte, pero casi le agregaría ahí que entre más fuerte, más democrático y más republicano, porque es extremadamente preocupante el retroceso, la deriva autoritaria en la que estamos ahorita, cada vez más metiéndole el acelerador al autoritarismo.
Entonces, tiene que ser muy fuerte, muy clara su intervención, pero también muy controlada por los ciudadanos, muy vigilada. Y lo otro, puntualización, es que además tiene que ser un Estado que haga compras públicas responsables. El Estado no está haciendo compras públicas responsables en términos laborales, en términos ambientales, y un claro ejemplo es la complicidad que el Estado mexicano tiene, por ejemplo, en el caso de pasta de conchos, ¿verdad? Todos estamos ahorita gastando electricidad, 9% del cual se produce con carbón que muchas veces viene de esa zona del país, en donde muchas personas están muriendo o quedando sin pulmones, sin un brazo, etcétera, por el modo como se produce ese carbón. ¿Te parece bien si juntamos tres? Vamos a ir juntando de 3 en 3, si les parece bien. Teníamos a Agustín y luego Nacho. ¿Qué tal? Buenos días. Soy Agustín Verduzco, profesor del Departamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos. Alejandra, a mí me gustaría conocer pues la opinión de Oxfam o la tuya, porque cuando hablas de esta prosperidad económica y estás planteando un nuevo papel del Estado, una reconfiguración del Estado, pues yo creo que eso también hay que tocar, que se necesita una burocracia y una burocracia, digamos, preparada para esto, para enfrentar estas cuestiones, porque también pareciera que si se resuelve la desigualdad económica, ¿no? A partir del ingreso y la redistribución de la riqueza, y una de las medidas sería agravar la herencia, pues pareciera que las desigualdades desaparecerían. Pero entonces, ¿qué pasaría con las desigualdades de género, las desigualdades territoriales, ¿no? Las desigualdades sociales, las desigualdades de estatus? Es decir, Oxfam, ¿cómo ve esta cuestión y cómo este nuevo Estado atacaría estas cuestiones cuando tenemos un Estado que recauda poco y una burocracia que realmente no está preparada para, digamos, afrontar estos retos? Entonces, digamos, el reto es muy grande, pero también creo que todo se deja a el Estado, como si la sociedad civil no generara estas desigualdades a partir de mecanismos de jerarquización, subordinación, exclusión. Entonces, también, ¿cuál es ese papel de la sociedad civil, de instituciones que las vemos que están cada vez más debilitadas? Muchas gracias. Y gracias. Nacho. Sí, muchas gracias, Ale. Pues muchísimas gracias por estar acá en el ITESO. Y pensando en la lógica Oxfam, doctorado, desigualdades, pienso en el origen de Oxfam que tú expresaste, partiendo de un problema de desigualdad desde la situación de la población sometida, empobrecida, discriminada, etc. Pero ¿cómo se transformó Oxfam para ubicar la cuestión de la desigualdad no solamente en términos de la población sometida o relegada, sino al revés, estudiar la situación de la población altísimamente beneficiada por esa desigualdad? ¿En qué medida en el doctorado se podrá trabajar sobre esta cuestión de la desigualdad desde el mundo del privilegio? Además, en una universidad de élite y de una situación económica favorable para gran parte también de quienes están en la universidad. ¿Cómo vernos en el espejo de esta situación también de privilegios cuando estos privilegios están generando estas situaciones finalmente de desigualdad? Igual que en teoría del desarrollo, subdesarrollo, no podemos entender el subdesarrollo sin el desarrollo y al revés. Y sobre esto también, cómo entender los problemas de corrupción, burocracia, Estado, sector privado. Como dicen los psicólogos, para bailar el tango se necesitan dos. No podemos decir que solamente es corrupto el gobierno, sino ubicar la corrupción de grandes corporativos privados a los que se les pone la etiqueta de que tienen mucho mérito. Hablemos de Moscú, hablemos de Besos, o hablemos de Salinas Pliego, o hablemos de cualquiera de estos. Evidentemente, cuestiones como el sector financiero, pues sí, requieren una brutal cantidad de agua. Tienen muchísimo que lavar.
Igual, ¿qué hacer en formaciones de orden financiero, monetario, bancario frente a esta situación? O tenemos formación en turismo, ¿qué hacemos frente a esta lógica de discriminación y brutal desigualdad en el sector de una universidad en la que estudiamos turismo? Por ahí creo que sería interesante el diálogo. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, vamos a empezar con estas tres. Yo creo que habrá tiempo. Sí, seguro. Muchas gracias, gracias a los tres y tomo, por supuesto, los matices muy importantes que haces. Y sí, los mecanismos de participación ciudadana son quizá de las cosas más desafiantes todavía, ¿no? Que no sea solo una democracia electoral, sino de otra índole, y siempre el Estado fuerte da miedo, pero sí, no quisiera como creo que es más común cuestionar si el Estado es democrático o no, y no tan común hablar sobre que el Estado tiene que ser fuerte para ser funcional. Y lo que vemos, no nada más en México, también en Estados Unidos, es el desmantelamiento del Estado, ¿no? O sea, es el retiro de los controles para beneficiar a los que ya están en una situación de poder, que son los que dice Nacho que hay que estudiar y que tiene toda la razón, ¿no? Pero ahora voy para allá. A ver, sí, es verdad que el tema no es solo de desigualdad económica. Nosotros en Oxfam trabajamos de manera transversal el tema de género y de interseccionalidad. Y yo creo que tienes mucha razón justo por esto de que la burocracia tiene que estar preparada. Justo ayer hablábamos con otro tapatío, Enrique Valencia, que estábamos conversando sobre política industrial y decía, por ejemplo, en el caso de los trenes, no nada más se trata de comprar los vagones de Alstom, sino que habría que pedir transferencia de tecnología y dar un seguimiento a los contratos privados, un seguimiento técnico que haga que, no sé, me acaban de dar el dato de que el tren México-Toluca costó 3 veces más de lo que se había presupuestado y tardó como 10 años más, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas pasan también porque desde el lado de la burocracia, si no hay preparación para gestionar esos grandes contratos públicos y esas grandes políticas, acaba siendo pues también un espacio de corrupción y de aprovechamiento, ¿no? Pero por otro lado, no es nada más para eso que se necesita una burocracia preparada, sino para poder distinguir y establecer prioridades que puedan atender esas desigualdades que tienen más que ver no nada más con lo socioeconómico, sino con lo identitario o con ciertas pertenencias o territorialidades. El caso paradigmático para mí es el tema del Sistema Nacional de Cuidados, ¿no? Que es un sistema que todavía es una deuda con México, que no ha logrado todavía dar a luz ni ni otras administraciones. Hay algunos avances iniciales importantes de iniciar con guarderías para ciertos sectores específicamente como jornaleras agrícolas y trabajadoras de la maquila. Hay algunos esfuerzos de establecer mesas interinstitucionales y demás. Pero, a ver, sin dinero, varias cosas. Sin dinero no va a haber sistema de cuidados, ¿no? O sea, pueden empezar a generar algunas políticas y redireccionar, pero tiene que haber una inversión pública en el sistema de cuidados. Porque si no lo paga el Estado, y a través de los grandes contribuyentes, lo pagan las mujeres más pobres. Ellas son las que están pagando, ¿no? Entonces, creo que sí es muy importante que haya esta priorización y este entendimiento complejo. Y una cosa que me detonó tu comentario fue darme cuenta en varias intervenciones específicas que hemos tenido con gobiernos locales con los que hemos hablado sobre el sistema de cuidados, es que sí hemos visto un debilitamiento de las capacidades de hacer política pública. Y eso yo creo que no es menor. Parte de la consecuencia de las transferencias, que yo estoy a favor, a mí me parecen muy bien las transferencias y han servido para muchas cosas, pero una de las consecuencias ha sido que hay servidores públicos que solamente piensan en razón de transferencia. O sea, hacer política pública compleja, de servicios públicos, para pensar cómo, cuándo, para quién, incentivos, alcances, obstáculos, priorización, todo eso que requiere de ciertas competencias, habilidades, capacidades y demás, yo no estoy segura que los gobiernos tengan hoy día esas capacidades instaladas. Y eso me parece muy preocupante porque va totalmente a contrapelo de la enorme complejidad que tiene hacer política industrial, por ejemplo, ¿no? Que sería la palanca del desarrollo hacia una sociedad más igualitaria, más inclusiva, etcétera. Entonces, sí creo que tienes mucha razón. Y luego, finalmente, las varias preguntas de Nacho y las varias provocaciones. O sea, Oxfam, como decía Nacho, empezó siendo una organización humanitaria que eventualmente un día dijo, oye,
Si yo estoy en Afganistán y estoy en Kenia y estoy en Bolivia y estoy yendo a estos lugares en los momentos donde hay sequías, hambrunas, terremotos y demás, guerras, y lo que estoy viendo es que, pues no sé, hay una lluvia torrencial como el año pasado hubo en Bruselas y en, no sé, 15 minutos resolvieron el asunto y reconstruyeron las calles. No que no haya sido difícil, para los valencianos, para las personas de Bruselas, difícil y duro, pero muy rápido hubo dinero disponible y tecnología para resolver y para restituir. Y hay lugares como el Istmo, donde estuvimos hace poquito, bueno, hace ya casi 2 años, donde me decían en Juchitán, pues todavía hay tuberías rotas, porque cuando hubo el terremoto del 17, o sea, estamos hablando de 2022, en el terremoto del 17 entraron las excavadoras para levantar el escombro, rompieron tuberías, y a 2022, 5 años después, no habían restituido las tuberías rotas por las máquinas que levantaron el escombro. Entonces, claro, es que la diferencia entre mirar los impactos, por ejemplo, del cambio climático en un territorio y en otro, pues son totalmente distintas. Entonces, Oxfam, que tiene una huella global, empezó a notar que no era normal que hubiera tantas disparidades y que un mismo fenómeno pegue tan distinto en 2 lugares. Y por lo tanto empezó con el análisis de la pobreza, del desarrollo económico, hacer proyectos de desarrollo económico local y demás, economía social y demás, pero muy rápidamente se encontró con lo que nos encontramos pues todos nosotros, cualquiera de nosotros que hace activismo en temas de derechos humanos desde cualquier trinchera, que es que no hay dinero nunca para nada, ¿no? O sea, siempre hay escasez, para todo hay escasez, para servicios públicos hay escasez, para inversión social hay escasez, nunca ha habido un fondo de economía social porque hay escasez, ¿no? Siempre hay otras prioridades de gasto. Y claro, el tema de la desigualdad profunda del sistema financiero, del sistema económico y del tema de la recaudación son como cuando llegas a puerto de ese análisis. Es como la última milla del análisis. Y ahí es donde Oxfam empezó a notar el aumento de la alta concentración de la riqueza y cómo eso estaba llevando a una situación inédita de captura, ¿no? Inédita porque la captura pues ocurre siempre, ¿no? Siempre el que tiene más dinero se salta la cola, se logra sacar el permiso antes, ¿no? Eso lo hemos visto y lo conocemos. Pero claro, cuando vas ascendiendo y te vas dando cuenta de que hay gente que tiene más que el 50% de la población, es el caso de nuestros 2 primeros 1,000 millonarios en México, tienen más dinero que el 50% de la población, tienen más dinero que 330 millones de personas en América Latina, esos 2,000 millonarios mexicanos, pues nada va a pasar sin su aprobación. ¿Estamos de acuerdo? O sea, pensar que no tienen el control político es no darnos cuenta de lo evidente. Porque esa persona tiene… Si no han leído, vale mucho la pena leer a Ingrid Robbins, que es una académica holandesa que escribe un libro el año pasado que se llama Limitarianismo, y justo ella habla acerca de cómo la democracia es incompatible con la profunda concentración de la riqueza que hemos vivido hoy. Y ella dice una cosa que, bueno, está tan lejos de nuestra realidad que es ridícula. Dice, si tú tienes tanto dinero que puedes invertir en una campaña política para darle una ventaja comparativa sobre todos los demás ciudadanos a un proyecto electoral, tienes demasiado dinero para vivir en una democracia. Entonces, por eso el tema de estudiar el privilegio, estudiar la transmisión intergeneracional de la riqueza y estudiar los mecanismos de captura es indispensable, porque ahí está el asiento del poder. Mucho más que en los partidos políticos y otras cosas en donde pensamos que está el poder. Bueno, brevemente, cuando nosotros iniciamos el rediseño, la revisión del plan de estudios y quisimos entrar como eje central, valga la redundancia, en el tema de las desigualdades, siempre lo hablamos en plural, ¿no? ¿Por qué? Pues porque hay muchas formas de desigualdad, muchas manifestaciones de la desigualdad, desigualdad de género, desigualdad entre personas, por razones de etnia, de raza, obviamente las
desigualdades de naturaleza económica por ingreso. Y una pregunta mía sería si tú crees que hay una jerarquía entre estas desigualdades, en el sentido de si hay algunas desigualdades que son madre del resto, ¿no? Bueno, ya hice mi pregunta antes de que me la ganen. Allá, por favor, de este lado. Ay, bueno, pues qué privilegio estar aquí con todos ustedes en el ITESO, y una gran oportunidad. Hay miles de preguntas que tengo, pero me voy a concentrar en una que me preocupa mucho porque efectivamente todo lo que decíamos hace un momentito sobre la administración, una nueva cultura administrativa, es fundamental. Porque efectivamente no tenemos burócratas preparados, no tenemos un Estado fuerte en materia de gestión, ¿no? Desconocemos las necesidades de la población, ¿no? De las poblaciones. Pero ahorita que tocabas lo de las transferencias, fíjate que yo también estoy de acuerdo con ellas, pero el efecto que veo de las transferencias me parece muy perverso, porque finalmente debilitamos al Estado y dejamos al individuo gestionar la satisfacción de sus necesidades en el mercado. Entonces, ¿qué pasa? ¿Se adelgazan los servicios o se invisibilizan? El individuo está buscando desesperadamente en doctor Simi, doctor esto, doctor, donde fuera para poder sacar adelante sus necesidades, compra medicamentos o servicios o comida donde es más económico, donde le alcanzan los recursos. Sin duda, la parte de los ingresos y la brecha a lo mejor la estamos minimizando, o sea, miniaturamente, ¿no? Pero hay otra brecha de servicios del Estado, en la educación incluso, ¿no? A mí me preocupa mucho la salud, como te comenté hace rato, pero me preocupa también mucho la educación. Y estamos viendo en esa, que yo aquí lo apuntaba como una ideología de la escasez y la administración de la bonanza, ¿no? Porque efectivamente creemos que no hay recursos, pero sí hay recursos. De pronto vemos pensiones impresionantes en servicios, en instituciones de seguridad social públicas. O sea, hay algo que pasa administrativamente y que forma parte, que tú mencionaste muy bien toda la parte de la justicia y el derecho y de pronto cómo se van afianzando ahí estos otros dispositivos para asegurar la transferencia y el mantenimiento de la riqueza. Pero el despojo es permanente. O sea, hay una campaña de despojo permanente que yo ahora te digo, tengo una lucha con la cuestión administrativa porque ellos deciden mucho, ¿no? Entonces, bueno, efectivamente hay toda una visión ahí y de pronto recomendaría volver a leer a Thorstein Veblen con la insaciabilidad de la bonanza, del poder. ¿Te acuerdas? Hace 1930, este sociólogo sueco que se fue a vivir a Estados Unidos habló de la acumulación de una manera distinta, de una cultura de acumulación. Tenemos tiempo para una pregunta más. Si es que la hubiera. Adelante, Jorge. Sí, gracias. Agradezco tu conferencia. Y más bien la pregunta que me genera es, digamos, la primera parte con la que abriste y con la que terminas. Es decir, si una parte de la hipótesis, digamos, de Oxfam, si te entendí bien, es como la recaudación fiscal, que en todo caso dependería de ciertos mecanismos internos. O sea, también me genera la duda de entonces cómo generar un Estado fuerte que también depende de esas fuerzas externas que mencionaste al principio. Es decir, cuando sabemos que incluso su forma de problematización pública le viene de afuera. Sí, ¿por qué la corrupción no se resuelve en lo privado, en los sectores privados? Es porque realmente la propia visión dominante acerca de la corrupción es controla lo público porque yo, Banco Mundial, te estoy dando el dinero y a mí no me importa lo que hagan los públicos, sino lo que tú haces con mi dinero, ¿no? Entonces la corrupción está ahí. Entonces, cuando incluso la propia forma de problematización pública en un Estado te viene desde afuera, ¿no? Entonces, ¿cómo generar a ese Estado fuerte cuando no solamente depende del recaudar mejor, ¿no? Muchas gracias por esa pregunta, porque me das chance de contarles un poco de lo que estamos haciendo también a nivel global.
Yo creo, o sea, me gustaría como responder primero a la pregunta de si hay jerarquías. No es que haya jerarquías, desde mi punto de vista, pero lo que sí nos hemos dado cuenta, bueno, ustedes saben que antes estuve en el CONAPRED, en la agenda de discriminación, y ahí pues estaba muy enfocada en lo que cada grupo estaba reclamando para sí como una injusticia histórica, ¿no? Y nos metimos porque ese es el mandato de CONAPRED, a estudiar las desigualdades que se generaban a partir de discriminaciones o prácticas discriminatorias históricas, la discriminación estructural sobre ciertos grupos, ¿no? Pero creo que una de las cosas que aprendí, y luego en Oxfam está muy claro, es que la agenda de los grupos es una agenda que juega en detrimento de los grupos cuando las soluciones se perciben como soluciones únicamente pertenecientes al grupo identitario. Porque lo que haces es que despolitizas y haces pensar, como ayer me dijo alguien, que yo respetaba hasta ayer, es que el problema es que nos hemos ocupado demasiado de las minorías, me decía esa persona. Y entonces el discurso público de las mayorías, no, es que es a propósito, o sea, se abrieron muchas ventanillas para dividir a los movimientos y caímos en esa trampa. Porque lo identitario es muy útil y muy importante para identificar las diferencias y para identificar las necesidades específicas, pero no es muy funcional para hacer política y cambiar las grandes estructuras que generan los mismos resultados para todos. Entonces, durante mucho tiempo, y digo, yo estuve muy metida en lo de trabajadoras del hogar, pero también conversando con la propia Marcelina y las trabajadoras del hogar, es muy problemático que una reforma haya tomado tanto tiempo para un sector de la población históricamente discriminado y merecedero de mi respeto, admiración y obligatorio para los derechos y simbólicamente y todo, pero la mitad de la población está en la informalidad. Los mariachis, los carpinteros, los electricistas, las enfermeras, o sea, hay tanta gente que está en la misma situación que las trabajadoras del hogar, que el problema es que perdamos de vista, no es tanto que si hay una jerarquía, nada más diría, no perdamos de vista las grandes desigualdades estructurales por mirar las especificidades de los distintos grupos. No perdamos de vista las diferencias entre grupos por solo mirar lo estructural. Lo que dice la CEPAL es universalismo sensible a las diferencias, y creo que es una buena formulación de eso. La segunda cosa sobre el tema, bueno, Vero, pues no tengo mucho que decir, estoy contigo en eso. Quizás solamente agregaría que en el tema de la forma en la que operan esos mecanismos de acaparamiento, sí es cierto, y hay que asumirlo y hay que estudiarlo, que son mecanismos institucionalizados que están codificados en leyes, reglamentos y normas, ¿no? Y en presupuestos públicos. Y eso también se mira si lo cortamos por grupos específicos de población. O sea, cuando nosotros, por ejemplo, miramos la informalidad laboral, están sobre representadas las mujeres y las personas pertenecientes, autoidentificadas como indígenas. 9 de cada 10 personas autoidentificadas como indígenas, hablantes de lengua indígena, 9 de cada 10 hablantes de lengua indígena trabajan en la informalidad laboral. Entonces, no es nada más que haya informalidad en el 50% de la población, quizá volviendo a tu pregunta, sino quiénes son ese 50% de la población, quiénes están representados en ese 50% de la población. Y termino con la pregunta sobre el tema global. Justamente trabajamos también en el ámbito global. Hace 3 meses, ya 8 meses, a la mitad de la presidencia de Brasil en el G20, se publicó un estudio hecho por Gabriel Zucman, un economista francés, que está en línea y está traducido al español y demás, que habla acerca de, Lula le pidió que hiciera para el G20 una propuesta del cobro de un impuesto global del 2% a las grandes fortunas. Son como 2.700 personas a nivel global, que son 1.000 millonarios, y que para qué se pudiera utilizar o qué pudiera pagarse con un impuesto sobre las grandes fortunas. La diferencia básica es, en lugar de cobrar por ingreso, cobrar por
riqueza, ¿no? Si tú tienes tanto de riqueza, pues más de tanto de dinero, pues se te va a cobrar un impuesto. Realmente no le quita un pelo al gato, nadie se va a empobrecer de esos 1,000 millonarios con ese cobro de ese impuesto hipotético, y se podría, por ejemplo, resolver muchas de las brechas de financiamiento para resolver el tema del cambio climático. De eso se trata el trabajo de Zucman. ¿Qué es lo que están tratando de hacer algunos países? Antier estuve con el gobierno de Malawi, Angola, Brasil y Colombia, como algunos de los países del sur global. Están tratando justamente de animar a otros países de renta baja y de renta media, incluso algunos países europeos, a trabajar sobre la idea de un acuerdo. En Naciones Unidas ya hay la propuesta y el inicio de los trabajos de una convención global sobre tributación para que aborde estos problemas estructurales que son globales. Muy interesante, Estados Unidos se acaba de salir de esas negociaciones, pero si ustedes ven incluso en noviembre del año pasado cómo votaron los países a favor y en contra del tratado global, los países desarrollados votaron en contra, México se abstuvo y los países del sur global, que son la inmensa mayoría, votaron a favor y entonces siguen las negociaciones. Y el segundo tema justamente es el tema de la deuda, ¿no? Con esta perspectiva de que muchos países que están de por sí en una situación de desventaja profunda y demás, son países que además están financiando sus deudas y normalmente, ojalá fueran solo deudas con el Banco Mundial, en general la mayoría son deudas con bancos y banqueros privados específicos en Londres y en Nueva York que les están cobrando a los gobiernos de los países en lugar de que reinviertan sus ingresos en política social, que es lo que tendrían que estar haciendo. Pues muy bien, muchísimas gracias. Yo creo que ya estamos sobre la hora y además todavía tenemos la primera mesa del seminario. Pues les agradecemos. Muchas gracias, Ale, por compartirnos toda tu experiencia y conocimiento en el tema. Pues yo te voy a hacer entrega de una constancia, un reconocimiento con todo nuestro agradecimiento. Bueno. Muchas gracias, doctor Carlos Moreno, y muchas gracias también a la maestra Alexandra Haas-Pasuik, ahora sí lo voy a decir bien. Muchas gracias. Bueno, efectivamente, ya como lo mencionaba el doctor, vamos a comenzar con la primera mesa temática.